La psicología y la alimentación tienen mucha relación. ¿Te gustaría descubrir cuál es? Hola, bienvenidas a Nutrición que Libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas. Bienvenidas. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este podcast quincenal, a esta edición más de Nutrición que Libera. Hoy estoy súper contenta porque tengo conmigo como invitada a una psicóloga y psicoterapeuta que admiro mucho. Yo colaboro con ella en el Instituto de Psicología de la Alimentación. Y bueno, pues estoy muy emocionada de tenerla aquí conmigo porque es una persona que soy su fan desde hace mucho, la sigo desde hace ya un tiempo en sus redes, en su podcast y me gusta mucho todo lo que ha hecho. Afortunadamente ahorita pues tenemos la fortuna de habernos conocido, ella me invitó a colaborar con ella y bueno, estoy muy contenta. Y pues sin más, ¿cómo estás, Ana? Hola, Iracema, muy feliz de compartir en tu espacio, te agradezco enormemente la invitación. Qué bueno que estás aquí. Pues vamos a empezar. Cuéntanos de ti, Ana. Me gustaría que nos contaras cómo ha sido tu historia para llegar a este tipo de abordaje y si alguna vez has tenido alguna relación conflictiva con la comida, con tu alimentación. Claro que sí, pues yo me dedico a este tema de la psicología y la alimentación realmente por un llamado que recibí tal cual de la comida. O sea, yo siempre he dicho que la comida es, porque sigue siendo mi gran maestra. Y desde niña, o sea, yo recuerdos que tengo primaria, o sea, desde niña yo recuerdo haber utilizado a la comida como un recurso para regular mis emociones. O sea, yo recuerdo que cuando estaba ansiosa, tenía antojos, quería comer, no me gustaba, por ejemplo, que otras personas se comieran algunos de mis alimentos y esa relación con la comida, digamos que fue un poco escalando conforme yo entré a la adolescencia. Y gracias a eso yo busqué ayuda psicoterapéutica por primera vez. También porque en la adolescencia pues andaba con las ondas de la adolescencia, pero también porque, o sea, yo me daba cuenta que tenía como esta relación con la comida, ¿no? Que de pronto me daba angustia y entonces quería comer unas papitas y una bolsita no era suficiente y quería más y lo hacía un poco como escondidas, etcétera. Entonces, pues la verdad es que la comida fue como la que me llevó a esta búsqueda y obviamente en el proceso de la psicoterapia, claro que hablamos de la comida, pero de ahí se abrieron muchísimas como puertas de autoconocimiento y a mí me empezó a fascinar, ¿no? Como a través de algo que me parecía como tan cotidiano, tan aterrizado como una bolsa de papitas, ¿no? Me pudiera llevar a una reflexión tan profunda. Entonces, a partir de ahí como que me enamoré de eso y pues decidí, ¿no? Dedicarme profesionalmente al tema de la alimentación y desde siempre supe que la alimentación hay que observar como desde varios ángulos, uno de ellos siendo la psicología, pero otro también muy claro siendo la nutrición. Entonces también por eso decidí estudiar psicología, también hacer una maestría en nutrición clínica, después hacer otra especialidad en trastornos de la conducta alimentaria y bueno, ya de ahí, ¿no? Me he ido especializando en este tema de la psicología de la alimentación. Sin duda, siempre fue mi vivencia personal lo que primero me impulsó a eso y lo que me sigue impulsando. O sea, yo al día de hoy sigo descubriendo cosas a través de la relación que tengo con la comida y de ahí pues me ha llevado a explorar, por ejemplo, incluso otras disciplinas, ¿no? Como la historia de la gastronomía, o sea, como hay desde diferentes puntos cómo se puede, la sociología del comer, o sea, cómo desde diferentes puntos se entienden otros ángulos de la alimentación y eso es muy, muy, muy interesante. Siempre he dicho que en nuestro plato está todos nuestros universos. Si prestamos atención a nuestro plato de comida, ahí están nuestros gustos, intereses, está nuestra cultura, nuestra historia, nuestro linaje. Podemos explorar cómo es el funcionamiento de nuestro cuerpo, cómo está nuestra salud mental. Entonces, bueno, pues llevo ya varios años dedicándome a este tema y no me aburre, no me deja de sorprender y pues me apasiona acompañar a las personas a que también tomen a la comida como una maestra, se dejen guiar por ella y como yo digo, descubran que tiene hambre su vida. Esa frase de verdad se me hace mágica. O sea, la primera vez que yo busqué, de hecho, cuando yo llegué a todo este paradigma, yo empecé escuchando podcast y empecé escuchando podcast en inglés. Claro. Porque fue lo primero que me salió, ¿no? Busqué en Spotify y apareció el podcast de Rebecca Scritchfield, el Body Kindness. Uh-huh.
Bueno, me encantó, ¿no? Lo empecé a escuchar, después me llevó a Christy Harrison y a este otro, bueno, se me fue ahorita, pero finalmente empecé a buscar podcast en español y entonces el primer podcast que me apareció fue el tuyo, afortunadamente, porque bueno, estás muy bien posicionada, ¿no? Gracias a la calidad de programa que tienes, ¿no? Y me pareció maravilloso encontrar a una persona que hablara con tanta claridad de esta mezcla de la psicología y la alimentación en español, ¿no? Porque, pues, si bien había encontrado buenísima información en inglés y ya en ese momento, cuando te conocí, ya había conocido a Lilia Graue, ya había ido con ella, pues el tener un podcast, ¿no? Porque pues finalmente es un medio de comunicación actual súper importante, ¿no? Entonces se me hizo valiosísimo. Entonces yo te agradezco mucho que hayas creado y esa frase de qué tiene hambre tu vida, pues claro que engancha, conecta, ¿no? Es sumamente, pues, como que abarca mucho. Entonces me parece muy padre. Y ligado un poco a eso, me gustaría, bueno, los que no saben, que dudo que haya alguien ahí que no lo sepa, pero Ana tiene un instituto que se llama Instituto de Psicología de la Alimentación y me gustaría que nos contaras un poco de la historia del instituto, cómo es que surge, en qué año, por qué, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó en su momento a hacerlo y cómo ha ido evolucionando? Fíjate que tiene que ver mucho con lo que platicabas anteriormente. Pues yo, igual que tú, cuando me empecé a formar en este mundo, no encontraba información en nuestro idioma y tampoco adaptada a nuestra cultura, obviamente. Entonces yo, bueno, he tenido el privilegio de formar extranjero, de tener maestras de otros lugares, pero la comida es un tema tan cultural que se me hace muy importante realmente traducirlo, ¿no? Y adaptarlo y generar conocimiento desde nuestra cultura. O sea, no solamente traducir qué dicen otros, ¿no? Sino empezar a producir conocimiento. Y a partir de ahí, pues, surgió la idea de, pues ya no solamente trabajar yo solita. A mí siempre me ha gustado trabajar en equipo. Yo estoy convencidísima de que eso potencializa muchas cosas. Entonces, es que yo también ya llegué a un punto en mi carrera profesional en la que no me daba abasto, afortunadamente, o sea, no podía ver pues a tantas personas y pues uno no se puede dedicar a todo, ¿no? Cuando está como solito, solita. Entonces, pues de ahí surgió la idea de formar el instituto, que pues tiene como la visión de convertirse en la institución en referencia en Hispanoamérica para el tema de la psicología de la alimentación. La psicología de la alimentación es una especialidad muy joven en el mundo, pero en habla hispana mucho más. Entonces, pues para mí también era importante tener ya un espacio que se dedicara plenamente a eso y hay varios planes a futuro, pero bueno, surgió en el 2016 con un equipo pequeño de psicólogas y nutriólogas que trabajamos bajo este enfoque de entender la alimentación, de esta visión muchísimo más amplia. Y pues afortunadamente con los años ha ido creciendo, ¿no? Y se han ido integrando nuevas especialistas también desde diferentes áreas, que eso es muy importante. Y bueno, Iracema, acabas de sumar hace poco, lo cual me llena de alegría. Y pues la idea desde el instituto es poder ofrecer tanto sesiones individuales para las personas que quieran trabajar de manera profunda y personalizada su relación con la comida, desde el apoyo nutricional, médico y también psicológico, y también tener un espacio para explorar la psicología de la alimentación que no esté como constreñido al tema de los trastornos alimenticios, porque en el mundo generalmente cuando se piensa en relación con la comida, a lo que se le ha dado mucho acento es al tema de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, como que hay clínicas y eso está bien, pero a ver, la mayoría de las personas que tienen un conflicto con la comida no llegan a un trastorno alimenticio. Y eso no quiere decir que no estén sufriendo o que tengan la curiosidad, pero a veces no encuentran el espacio porque dicen, bueno, yo no tengo la conducta alimentaria, o sea, ¿dónde y con quién me atiendo? Y hay muy pocos especialistas que trabajen con la psicología de la alimentación. Entonces, bueno, nuestra idea es dar ese espacio para apoyar a cualquier persona que quiera explorarse a través de la relación con la comida, a través de sesiones individuales, pero también ofrecemos talleres, grupos terapéuticos y próximamente formaciones profesionales, porque también me encanta que cada vez hay más profesionistas que quieren formarse y entrenarse en esta especialidad y en nuestro idioma. Entonces, hacia allá vamos. Me parece sumamente completo
¿no? Y me puedo imaginar que a lo largo de los años ha ido cambiando, ¿no? Ha ido evolucionando, las expectativas que tienes y esto de formar profesionales de la salud, bueno, me entusiasma mucho porque sí es cierto, cada vez sabemos más personas que pues queremos, ¿no? Y no, a veces no es tan fácil encontrar los recursos. Y otra cosa que me parece muy interesante que me estás comentando es esta cuestión de que las personas que se sienten confusas en su relación con la comida, ¿no? Como que algo saben que está mal, pues tengan esta iniciativa de, bueno, una iniciativa, bueno, sí, porque buscar ayuda requiere de iniciativa, claro, pero que tengan este recurso, ¿no? De encontrar un lugar donde sentirse refugiados, justo que no se vaya hacia el extremo de tengo un trastorno, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me parece sumamente enriquecedor. Exacto, porque además uno de los principios que nos guía en el instituto es no patologizar la conducta alimentaria. Y creo que eso es algo que ha caracterizado mucho cómo se han visto los trastornos alimenticios o en general la relación con la comida, ¿no? O sea, verlo como una patología, o sea, como que hay algo mal, como que es un trastorno, como es una condición. Y nosotros tenemos una visión muy diferente y es más bien entender que nuestra forma de comer es una forma de adaptación que nuestro sistema biológico, psicológico encontró como para hacer frente a ciertas situaciones, para adaptarse. Y creo que eso hace un tal cambio en el tratamiento, ¿no? O sea, no estamos pensando en tratar como un trastorno, como que hay algo mal, sino con muchísima curiosidad, con muchísimo respeto, con muchísima compasión, con mucha conciencia de no retraumatizar a través del tratamiento. Nos acercamos a la comida, ¿no? Como para preguntarle, bueno, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Qué necesitas? Vemos con curiosidad en vez de con juicio las conductas alimentarias que yo sé que asustan mucho y además todavía, ¿no? Recibir un tratamiento donde a veces hay como hasta estigmatización de las conductas, para nosotros esa no es la vía, ¿no? Sino una vía mucho más amorosa y además también mucho más actualizada, ¿no? En lo que se conoce hoy en día sobre qué altera nuestra forma de comer. Sí, claro, porque hay muchos grises, ¿no? O sea, no es blanco o negro, ¿no? No es mi relación con la comida es maravillosa, linda y demás, o estoy totalmente en una enfermedad, sino claro que hay estas matices y además a lo largo de la vida vamos cursando por diferentes momentos en los que la comida nos habla de diferente manera, ¿no? Momentos en los que está lejana, momentos en los que se acerca mucho, ¿no? Y esto, como tú lo comentaste, pues algunas personas puede asustarlas, preocuparlas, y ya cuando se vuelve angustioso, pues es cuando podemos recurrir a buscar ayuda. Y justo ahorita me gustaría que ya estamos hablando un poco de eso, pero ¿en qué momento y de qué manera tú explicarías que se cruzan la psicología con la alimentación? Porque me llama mucho la atención que tú como psicóloga hayas decidido la importancia de, pues me gusta la comida, me gusta hablar de la comida y la relación con las personas, voy a estudiar una maestría. O sea, como que en qué momento se mezclan ambas especialidades. A ver, es que yo creo que es bien importante entender que comer es en sí mismo un acto biológico, psicológico y social, y las tres cosas al mismo tiempo. Y creo que querer separarlo es precisamente uno de los grandes problemas, porque entonces no entendemos por completo de comer. Entonces, creo que es bien importante que desde cualquier especialidad que nos acerquemos al acto de comer, yo, por ejemplo, acercarme primero desde la psicología, quien se acerca primero desde la nutrición, primero desde la medicina, o sea, no dejar de lado que el acto de comer también tiene estos componentes y que no lo podemos parar. De hecho, siempre que queremos ver al acto de comer solo como un acto biológico y nutricional y no tomamos en cuenta los demás factores, no logramos comprenderlo, pero además ahí podemos cometer muchos errores. Entonces, y lo mismo, ¿no? Si nada más vamos como un acto psicológico y no entendemos la maravilla que es la nutrición o lo contextualizamos en una sociedad, no comprendemos el fenómeno. Entonces, para mí sí, la verdad que no te podría decir exacto cuándo, pero sí desde muy joven yo entendí eso. O sea, yo dije, a ver, o sea, comer es un acto biológico y todo lo que pasa me fascina y se podría estudiar toda la vida y es increíble que la nutrición también es una especialidad súper joven.
y súper prometedora. Hay mil cosas que aprender y ha evolucionado muchísimo en las últimas décadas. Entonces, entenderla desde ahí, pero también yo perfectamente entendí que las emociones, los pensamientos, ahora entiendo muy bien cómo el trauma, cómo el estrés, cómo el funcionamiento de nuestro sistema nervioso impacta, y también todo lo social, toda la historia, toda la dinámica familiar. Entonces, creo que es bien importante entender eso, o sea, que el acto de comer influye en todos esos factores. Qué bonito, porque sí, justo ahora que hicimos el taller de Adiós Dietas con la nutrióloga Carla Garza y yo, que hicimos equipo, hablábamos de cómo la comida no es un acto mecánico, ¿no? Que algo que te lleva mucho la cultura de las dietas, así de cuántas calorías ingresan, cuántas calorías salen y obtienes un resultado, ¿no? Y dejamos de lado todas estas cosas maravillosas que la comida nos puede dar como conexión, cultura y todo esto que has mencionado, ¿no? Sumamente importante y que se vuelve muy árido cuando te limitas a un resultado que te puede dar la comida, que claro que te puede dar resultados en la salud, sin embargo, si te limitas a eso, pues le estás cortando un cachote, ¿no? De lo que tiene de importancia la comida. ¿Mm? Exacto, y además sabes que a mí siempre, ¿no? Y creo que estamos en una época que estamos virando un poco hacia allá, visión más interdisciplinaria al final de cualquier fenómeno, porque como que la forma en la que están estructurados los estudios, digamos, al menos en Occidente, es para llevarte a la especialidad, lo cual tiene una razón y lo entiendo, pero a veces se pierde una visión sistémica que nos permite entender mejor las cosas. Entonces, o sea, aunque yo soy de base psicóloga y trabajo, o sea, preponderantemente desde la psicología, si también desarrollo otras habilidades para entender el fenómeno desde otros lados, también eso me da una clínica mucho más amplia, que me ayuda a mí a diseñar mi tratamiento, a entender diagnósticos, pero que también ayuda a que yo pueda ver cosas en las personas que estoy acompañando y referirlas o acompañarlas mejor. Claro, qué padre, qué muy bien. Ahora me gustaría preguntarte, para orientar a las personas que están escuchando esto, ¿en qué momento tú considerarías que una persona que está teniendo, digamos, dudas con respecto a su alimentación podría buscar ayuda psicológica? Yo creo que si el tema con la alimentación observan que está muy relacionado con las emociones, o sea, muchas personas hablan del comer emocional, de cómo su estado de ánimo o, por ejemplo, su nivel de estrés impacta en sus decisiones alimentarias, sí tienen ciertos pensamientos que no repetitivos, que no se pueden sacar, ¿no? Como por ejemplo, este tipo de comportamientos blanco y negro, ¿no? De clasificar a los alimentos o cierta obsesión con estar contando, pesando todo, si le tienen miedo a los alimentos, si sienten apego a algunos alimentos que no los pueden dejar. Y creo que también cuando se presentan ciertas conductas como atracones, cuando empieza a haber mucha restricción, cuando hay conductas compensatorias, o sea, todo eso nos habla de que se necesita ya más un apoyo de índole psicológico. Muy bien, entonces ya saben, si están teniendo algunos de estos síntomas, no duden en buscar ayuda psicológica, no les va a caer nada mal, al contrario, pueden descubrir muchas cosas muy maravillosas acerca de su forma de comer. Y me gustaría preguntarte algo muy similar, pero al revés, ¿en qué momento una persona que está teniendo una consulta psicológica crees que debería buscar apoyo nutricional? Primero, cuando hay mucha confusión y angustia sobre qué comer. Y creo que eso es un fenómeno muy típico de las personas que llevan mucho tiempo haciendo dieta y que de pronto se encuentran con es que ya no sé ni cuánto porque he oído tanta información. Entonces, creo que ahí es súper apropiado tener el apoyo de la educación nutricional para realmente entender qué es la nutrición, desde ahí tomar decisiones. Creo que también si hay mucha sintomatología física, por ejemplo, temas digestivos, o por ejemplo, si hay retos con la insulina, o sea, cualquier tema metabólico, todo eso, creo que también ahí sí se necesita un trabajo nutricional, ¿no? Y entender también, Iracema, muchos casos se necesitan ambos. Por esto
una psicóloga en todo este tema de los pensamientos, en todo este tema de del manejo de las emociones, de la relación que se tiene con la comida, porque, a ver, con la como con otras personas, ¿no? Entonces hay un vínculo afectivo, hay una historia, hay muchas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo también es muy bonito trabajar con herramientas nutricionales. Entonces a veces se necesitan dos o a veces se necesita nada más uno. Uh-huh, uh-huh. Claro, esto es lo maravilloso de tener un equipo. Justo este fin de semana nos fuimos en un muy bonito encuentro, las psicólogas, las nutriólogas y yo que soy médico, y bueno, el poder colaborar con profesionales que sabes que cómo trabajan, que son éticas, que van a dar una excelente atención, pues es súper valioso, y pues saber reconocer cuando tu consultante requiere apoyo, ¿no? También le puedes decir, oye, yo creo que en esta área te caería súper bien que fueras con una psicóloga, que fueras con una nutrióloga, ¿no? O bueno, en mi caso, que fueras con el médico. Ahora, justo hablando de este tema, me gustaría preguntarte, ¿tú qué piensas de las personas que hacemos, pues, como diferentes intervenciones? ¿Crees que una especialidad debe limitarse a, yo estudié esto y entonces solamente me puedo meter en mi campo? Por ejemplo, las nutriólogas no deberían meterse en cuestiones emocionales en las consultas, porque hay mucha discusión, ¿no? Sobre todo en este paradigma que dice, pues que de repente, pues un profesional de la salud se mete en diferentes áreas, ¿no? Empieza a hablar de diferentes cuestiones y a veces es muy criticado. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Lo que yo creo es definitivamente que si nosotros como profesionales lo sentimos así, no debemos por qué limitarnos. Es decir, si sentimos con estas ganas un poco de expandirnos, de aprender, de enriquecernos de otras especialidades, o sea, totalmente adelante. También por lo que mencionaba antes, creo que es importante tener una visión muchísimo más amplia del comer. Sin embargo, creo que se debe de hacer con responsabilidad. Por ejemplo, yo creo perfectamente que un médico o que un nutriólogo que tengan una formación y una formación sencilla, por ejemplo, un diploma, algo así, podría ser orientación emocional. ¿Qué quiere decir eso? Claro que pueden hablar de las emociones, claro que pueden dar herramientas de gestión emocional, creo que pueden hablar de estrés, dar herramientas de gestión de estrés. Creo que además pueden entrenar en ser fuentes de contención. Eso me parece valiosísimo y que eso lo deberíamos saber cualquier profesional de la salud, es decir, tener un espacio seguro para que una persona se sienta con la confianza de platicar de su vida, de su cuerpo, de su salud, de sus experiencias, de lo que come, de poderla escuchar, que aquello que salga en la consulta, porque es muy interesante que en muchas ocasiones sin la intención de ir hacia allá salen cosas. A ti seguro te ha pasado ir hacia, o sea, estás midiendo la presión y seguro, ¿no? Que a veces ni la persona ni el profesional sabe por qué, ¿no? Pero salen emociones, un vínculo terapéutico, entonces hay confianza. Entonces, totalmente creo que desde ahí, por ejemplo, pueden apoyar muchísimo. Y hay gente que no necesita una intervención psicológica profunda. A veces lo que necesitamos es las palabras para saber nombrar lo que sentimos. O a veces necesitamos que nos enseñen algunos ejercicios de respiración, de contención, consuelo, y eso es más que suficiente. Entonces, yo creo que en ese sentido, realmente lo pueden hacer, pero siempre sí saber que una cosa es hacer como orientación emocional, saber contener un espacio, y otra cosa muy distinta es hacer psicoterapia. Claro, porque eso no es hacer terapia, o sea, nada más escuchar a alguien, acompañarla mientras cuenta algo fuerte, eso no es hacer terapia, eso es contenerla y eso es maravilloso. Para hacer psicoterapia, ahí sí definitivamente yo recomendaría hacer una formación, o sea, hay que hacer una maestría para ser psicoterapeuta, hay que tener experiencia, hay que supervisarse, porque si no, creo que puede tener el efecto contrario. Cuando no hacemos las cosas realmente desde un conocimiento, desde tener las herramientas, desde tener la experiencia, lo que podemos hacer es afectar más sin quererlo. Y aparte no me parece decir que se ofrece un servicio para el que no estamos realmente formadas, ¿no? Entonces, diría igual al revés. Por ejemplo, yo que tengo conocimiento sobre nutrición, entonces yo observo cosas en la sesión. Por ejemplo, me empiezan a platicar ciertos síntomas y yo digo, eso me suena a resistencia a la insulina.
puedo hacer ese comentario, puedo explicar, ¿no?, ciertas cosas sobre, pues, qué es la insulina, la glucosa, cómo funcionan, por qué esto me suena, son síntomas, y referir a la persona entonces, ¿no? O darle algunas ciertas herramientas, por ejemplo, a ver, obsérvate esta semana, ¿no? Para que vayamos observando esos síntomas y ver si sí es o no es, pero yo no voy a hacer la intervención. Entonces, creo que sí se puede trabajar, pero también conociendo bien cuáles son nuestros límites y cuándo es momento de referir. Eso, la referencia se me hace clave, ¿no? O sea, tener pues la capacidad de reconocer cuando se sale de tus manos y no tiene nada de malo, ¿no? Decir, bueno, esta no es mi área, ¿no? O sea, a mí me puede llegar alguien, yo le puedo diagnosticar depresión clínica, ¿no? Porque hago un cuestionario, pero yo no voy a tratar su depresión como con psicoterapia porque no tengo idea, ¿no? Jamás lo estudié, no tengo formación de psicóloga, entonces puedo decirle, mira, yo veo que tienes un problema con el manejo de tus emociones, un trastorno depresivo, ¿no? Porque tienes ABCD, pero de ahí a que yo te vaya a atender esa depresión, pues definitivamente no, ¿no? Y creo que esta cuestión de la referencia, ahorita hablando de mí como médico, pues creo que es sumamente importante porque no lo hacemos a veces por esta, pues no quisiera llamarlo así, pero este ego, ¿no? De yo puedo con todo, ¿no? Ese yo puedo con todo a veces me hace, pues, como bloquearme a mí mismo porque llega un punto en que evidentemente no puedo con todo y necesito de tener gente a quien referirle que me sea de toda mi confianza para con mucho cariño mandarle a mi paciente, ¿no? Y acabas de decir que es clave, o sea, cuando vamos a abarcar demasiado, no solamente podemos afectar a la persona que acompañamos, también a nosotras, porque de pronto es cargar con responsabilidades que no sabemos gestionar y eso también es muy cansado. Entonces, de pronto siento que en nuestra profesión, tanto por lo que dices, ego, como a veces que te dicen, bueno, haz tú solo, ¿no? Nos sentimos tan solitos y por eso es importante hacer equipo y tener ya como nuestros lazos de cuáles son nuestros colegas con los que trabajamos, a quienes podemos referir, con quienes podemos ver algunos casos. Y eso también a nosotras como profesionistas sentir más seguras, sostenidas y también al paciente, obviamente. Claro, en beneficio de nuestros pacientes queridos, ¿no? Sí, me parece muy bonito. Ahora te quisiera preguntar, yo sé que das muchos talleres, también eso me parece una herramienta padre del instituto. ¿Cuál es la diferencia o la ventaja de tomar un taller en lugar de una sesión personal? La diferencia es que la sesión personal es 100% individualizada, o sea, es 100% va al ritmo, pues, de la persona que está en el momento, toda la atención del clínico está en esa persona, entonces obviamente se puede también profundizar mucho porque la hora que dura la sesión es 100% para trabajar con la persona. Y en el taller, pues, no es individualizada, sino más bien se comparten las experiencias de varias personas. También es maravilloso porque a mí me gusta mucho el trabajo grupal porque creo que se aprende mucho de compartir nuestra experiencia, pero también de escuchar la experiencia de otras personas, porque para mí un elemento básico que no es la pertenencia. Y además también sabemos psicológicamente que el nos ayuda a corregularnos, nuestro sistema nervioso se tranquiliza porque somos mamíferos. Entonces, cuando estamos en un grupo que se siente seguro, donde sentimos aceptación, donde tenemos una buena guía, eso ayuda a regularnos. Es también más divertido, da la sensación de no estar sola en este camino, esta sensación de no soy el único que a mí me pasa. Hay mucha gente que se siente tan avergonzada porque cree que es la única que tiene ciertos pensamientos sobre su cuerpo o que tiene ciertos comportamientos con la comida y cuando se dan cuenta que no, alivia muchísimo y baja la idea de vergüenza. Entonces, los talleres son muy sanadores simplemente porque estar en comunidad es muy sanador. Y también otra cosa que me gusta de los grupos es que son más accesibles económicamente. Uh-huh. Entonces, pues cada uno como que tiene sus pros y sus contras. Y digamos que el contra del grupo sería que, pues, no todo está tan... No es que una hora esté hablando una persona, ¿no? Pues hay que repartir la atención entre todos, etcétera. Y quizá hay algunos temas que no se puedan profundizar en el
de una persona, ¿no? Porque no es el espacio. Entonces, yo a lo largo de mi vida he participado personalmente tanto en grupos como en lo individual y ambos me han enriquecido enormemente. O sea, no creo que es o uno o el otro, sino es en este momento que necesitamos, que nos es posible. Hay periodos de la vida donde apetece mucho y es necesario hacer una intervención individual y otros donde lo que apetece más es una intervención grupal. Entonces, también en el instituto ser ambas posibilidades. Y la verdad es que mucha gente, también algo que me gusta mucho es que muchos arrancan con un grupo, da mucha claridad, también es muy bonito. Se aprenden, resuelven muchas cosas en el grupo, pero también se dan cuenta de otras que sí es necesario en lo individual. Y entonces, de eso hecho un grupo, llegar a un proceso individual lo potencializa muchísimo, porque la persona ya llega muy sensible, con muchas herramientas y ya con la claridad de yo lo que necesito trabajar es esto. También yo he visto que hay consultantes que le campechanean, ¿no? O sea, están un rato en consulta individual, porque yo así lo he hecho también. De repente me aviento un taller, de repente regreso a consulta. Entonces, también mi consultante, por ejemplo, mi terapeuta me ha dicho, creo que ahorita tomar ese taller te caería súper bien, tómalo y cuando termine regresas conmigo. Entonces, creo que esas cosas también ayudan a tener diferentes visiones, como tú dices, ¿no? Las ventajas de ambos mundos. Totalmente. Y también me gustaría hablar que para nosotras, como profesionales de la salud que facilitamos ambos espacios, también se aprende mucho. Se aprende muchísimo de facilitar un grupo, es diferente a facilitar una sesión personalizada. Yo animaría a mis colegas que también lo prueben porque se desarrollan diferentes habilidades y es muy bonito también combinarlo. Sí, yo estoy tomando ahorita tu taller de Diseña la vida que se te antoja. Yo lo había visto, le traía ganas y ya ahorita lo estoy tomando. De verdad se los recomiendo, está maravilloso, esclarecedor, te centra, te ayuda a tener más paz, está súper bonito. Entonces, y yo estoy en mi propio proceso psicoterapéutico, aparte de nutrición, o sea, de verdad se puede, yo sé que es mucho privilegio hablar de que puedas hacer muchas cosas, pero si tu tiempo, tu economía te lo da en estos momentos, regálate el espacio de tener un taller de este tipo o tus sesiones individuales, ¿no? Ahora me gustaría preguntarte, ¿cómo funciona el instituto? Somos varias profesionales de la salud ahí. ¿Cómo escoger? O sea, digo, si soy médico, pues no está tan difícil, ¿no? Pues si busco un médico, pues busco un médico. Pero, por ejemplo, hay nutriólogas que hacen psicoterapia, hay psicólogas, hay nutriólogas. Entonces, ¿cómo haces tu elección ahí en el instituto? Bueno, en el instituto, en la página del instituto, ahí tenemos el perfil de cada una de las especialistas, donde pueden leer cuáles son sus especialidades, cuál es su formación, con qué tipo de población trabajan. Por ejemplo, tenemos quien trabaja con niños, con parejas, tenemos quien trabaja mucho con adolescentes, quien solo trabaja con adultos. Entonces, ahí también pueden ver y a partir de ahí, ¿no? Decir, bueno, yo necesito apoyo para mi familia, entonces me voy más con una terapeuta familiar, etcétera. O las especialidades, por ejemplo, dentro de nuestras nutriólogas tenemos una que es educadora en diabetes. Entonces, bueno, si el tema más va hacia resistencia a la insulina, diabetes, etcétera, sería con ella. Yo les diría que primero, quizá reflexionar sobre, a ver, el tema que tengo con la comida es más de índole o quiero empezar o lo que es más urgente es más de índole fisiológico. Por ejemplo, quizá el médico acaba de dar un diagnóstico y el médico recomendó, ¿no?, hacer un tratamiento nutricional. Entonces, quizá ahorita es momento de, digamos, empezar con algo más de índole físico y entonces pues con Iracema, que es médica y además es especialista en nutrición, o ir con alguna de las nutriólogas, o es más un tema emocional, o sea, de la relación con la comida. Hay mucha gente que llega con nosotros y dice, a ver, yo ya he ido con muchísimas nutriólogas, más o menos ya sé como qué comer, pero hay algo, ¿no? Siempre que nos dicen, es que hay algo, yo siempre digo, eso algo es para materia psicológica. Entonces, si sienten eso, quizá es más abordarlo desde la parte psicológica, como que me gusta siempre plantear esa primera pregunta. ¿Necesitas más orientación de tipo nutricional? ¿Traes muchos síntomas físicos? ¿Necesitas apoyo más bien médico porque ya sí traes algo que sí necesita algo más específico, ¿no? Por ejemplo, embarazo, algún tema hormonal, todo eso, o es más esta onda psicológica que hay que trabajarlo más en terapia y ahí le llega el perfil de cada una
también, ¿no? Es ver con quién hago clic, quién atiende lo que yo necesito. Y también algo que ofrecemos en el instituto es que con cualquiera de las especialistas pueden agendar una breve sesión de orientación gratuita de 20 minutos para conversarlo, porque creo que sirve mucho no solo leer el perfil, sino conocer a la persona y decir, mira, yo así me siento, esto es lo que estoy buscando, y que las especialistas también digan, pues mira, lo que yo hago es esto, yo creo que te puede ayudar, o a veces decir, ¿sabes qué? Creo que no soy yo, pero es mi colega. Y creo que se aclaran muchas dudas. Así es. Creo que eso es lo padre de pertenecer al instituto, que hay de todo en justo la psicología y la alimentación, ¿no? Y pues hay muchas opciones. Y también si toman talleres, muchos de los talleres están facilitados por colegas del instituto que pueden conocerlas, ahí ver cómo se manejan, cómo hablan, y también eso las puede ir ligando hacia alguna de ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa que se me hace muy padre, ¿no? El tener tienes tu menú, ¿no? Para escoger, te puedes meter y ver las fotos y ver, como tú dices, el currículum, con quién trabaja, y con esta sensación de, así me lo han dicho algunas personas, yo te vi y dije, contigo quiero trabajar, ¿no? Porque pues, sí es como de mucho instinto. Sí, también eso es bien importante, o saber con quién haces clic, como decimos comúnmente, pero ese clic sí es muy importante, o sea, para que te sientas cómoda con la persona que vas a trabajar. También decirles que todas nuestras especialistas, pues ya ven Iracema, ¿no? Ajonjolí de todos los moles, o sea, muchas también las pueden conocer porque o tienen un podcast como Iracema o están activas en las redes sociales. Entonces, claro, también todas las redes sociales de las especialistas y cosas así como el podcast de Iracema están también ahí en su perfil para conocerlas, porque como dices, a veces al escuchar la voz, al verla en un video, al ver que escribe, que comparte, también decimos, sí, exacto, como que esto es lo que necesito. Sí, así es que muy invitadísimos y invitadísimas a revisar la página del instituto. Y por último, me gustaría que nos hablaras de tu podcast, Ana, el podcast que me maravilló tanto que te he comentado. ¿Cómo surge? ¿Cómo ha ido evolucionando a través de los años? Porque ya tiene muchos años. Ay, qué emoción. Me honra mucho que digas eso, Iracema, porque podcast sí, años ya soy veterana de esto. Empezó en el 2015, imagínate. Y empezó porque yo en ese entonces, yo ya escuchaba podcast en inglés, no había podcast en español, ¿no? Entonces escuchaba podcast en inglés. A mí siempre me ha gustado esta onda de divulgar. Entonces yo desde hace mucho ya tenía un blog, ya tenía mis redes sociales, siempre me ha gustado compartir. Y empezaron los podcasts en Estados Unidos y yo en ese entonces vivía por allá, entonces los escuchaba. Y en el 2015 me mudé y entonces, bueno, cerré el consultorio que yo tenía, etcétera. Y como una forma, tenía ahí donde vivía también un programa de radio, un programa de tele, entonces como que yo sentí, ay, estoy perdiendo todo eso. Y mis pacientes me decían, Ana, entonces ya no te vamos a escuchar o cómo podemos estar en contacto. Y pues a mí se me ocurrió hacer un podcast. Dije, ay, o sea, quiero hacer un podcast, siempre me ha gustado también la comunicación así como oral. Y pues así tal cual googleé, ¿no? O sea, cómo hacer un podcast. Y muy, pero súper rudimentario, caserito, sin micrófono profesional ni nada. Me lancé a hacerlo. Y la verdad fue increíble que fue creciendo muy, muy orgánicamente. Me acuerdo que en ese entonces yo tenía que explicar que era un podcast. O sea, en español nadie sabía que era eso, no había tantas plataformas para escucharlo. Pero fue teniendo su audiencia, fue creciendo. Yo también fui aprendiendo más de la parte técnica y todo de cómo hacerlo. Y hoy en día es uno de los canales que yo más agradezco porque me ha permitido llegar a muchas personas, me ha permitido conocer gente maravillosa y me encanta también que es un recurso que ahí está. O sea, algo que me gusta del podcast, quizá a diferencia de algunos posteos en redes sociales que pronto se pierden, ¿no? En la marea. Aquí siempre se puede regresar a un episodio, se puede ir escuchando al ritmo de cada quien, se puede escuchar varias veces. Y ha sido un podcast también que me gusta, que ha sido como testigo de mi camino como profesional de la salud. Entonces, bueno, pues yo en el 2015 me acuerdo perfecto que ese fue el año en el que yo me certifiqué en alimentación intuitiva y pues hacía mis pininos en eso. Entonces, obviamente mis primeros episodios en los que hablo de alimentación intuitiva son muy distintos a lo que hoy hago desde la alimentación intuitiva. También porque la alimentación intuitiva, el modelo ha cambiado mucho. Entonces, me encanta también cómo es testigo de cómo yo he ido cambiando, evolucionando,
fortaleciendo ciertas cosas. Y pues hoy en día sí me da mucho orgullo decir que yo creo que la audioteca en español más completa sobre psicología de la alimentación que existe. Estamos a punto de llegar a los 300 episodios y también me encanta decir, o sea, ese es también ese ejemplo de qué rica es la relación con la comida porque nos ha dado para todos estos años y para todos estos episodios. Y cuando me dicen, no se te acaban las ideas, yo, no, o al contrario, o sea, cada vez me surgen más ideas de qué hablar. Y pues también se ha hecho una comunidad muy bonita alrededor del podcast. Entonces el podcast se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Es gratis y está disponible en absolutamente todas las plataformas para podcast. Muchas felicidades por este ya niño grande que tienes de podcast, porque está muy padre, la verdad, como tú dices, está muy completo. Has tenido invitadas maravillosas, temas muy profundos y que son una gran guía para empezar a preguntarte qué relación quieres tener con la comida, qué problemas pueden surgir con la alimentación. Es una gran guía. Entonces, de verdad te felicito mucho por el trabajo que has hecho y bueno, estoy esperando los 300 episodios porque estoy segura que pues vendrá un capítulo muy bonito en ese corte, ¿no? Qué emoción, vienen sorpresas. Y también algo que me gusta mucho es que gracias a esas pues primeras personas que decidimos aventurarnos en el mundo del podcast, también ahora a mí me encanta que cada vez hay más podcast hablando de estos temas. O sea, es necesario y nos beneficia a todos que haya más voces. O sea, aunque estemos hablando de la misma temática, pero cada quien la aborda distinto, conectamos con diferentes personas. O sea, qué importante que también esto abra posibilidades. Me encanta cada vez que hay podcast hablando de estos temas como el tuyo, Iracema. Ay, muchas gracias. Sí, pues sí, tú fuiste inspiración para crear este podcast. Pues te agradezco muchísimo haber estado en este programa conmigo. Me gustaría saber si tienes algunas palabras finales que decirle a la audiencia. Pues me gustaría dejarles con la pregunta poderosa, que se preguntaran y se dejaran sentir de qué tiene hambre su vida en este momento. Qué lindo. Preguntárnoslo, muy importante preguntárnoslo. ¿Dónde podemos encontrarte, Ana? Pueden encontrarme en Instagram como @AnaAris, con al final, en mi podcast que ya mencioné, y también en la página web del instituto, que es www.psicoalimentacion.com. Ahí está, conocer a todas especialistas del equipo, talleres, pueden agendar una cita y está absolutamente todo lo que hacemos. Pues ya saben, yo de todas formas voy a dejar las redes de Ana y la página en la descripción del episodio. Y pues me despido deseando que esto te haya abierto luz por si tienes dudas de si la psicología de la alimentación es algo que encajaría con tu manera de comer en la actualidad. Nos vemos. Are you ready? Nutrición que libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas.